Siempre, profe, siempre. Camilín estaba cumpliendo años ayer. Buena, feliz cumpleaños, Camilín. ¡Feliz Navidad! Toca atenderlo en Braujala ahí de cumpleaños. Feliz sin cumpleaños. Y a todos los que han cumplido este mes, hay unos que no les gusta que les celebre los cumpleaños, y otros que sí. A todos, yo sé. Acosta cumplió el lunes. ¿Quién? Acosta. Acosta también, por si el lunes no tenemos clase, por ejemplo. ¿Cumpliste o vas a cumplir? No, ella cumplió el lunes festivo. Ah, feliz cumpleaños también, Acosta. Espero que hayas pasado. Yo cumplí en junio. Y Nadie, miren solo eso acá para también. Valesca me está escribiendo en este momento que cumple mañana. A todos nuestros amigos que están cumpliendo años. Un gran cumpleaños, que la pasen muy bien con su familia. Yo sé que cuando apenas volvamos de la cuarentena, que no creo que sea este año, pero apenas volvamos, vamos a hacer un festejo entre todos, ¿cierto? ¿Cuándo cumplió Gabrielito? Ah, bueno, hasta ahora. ¿Cuándo? El 5 de abril, profe. A mí Ay, solo pero me pues dijo hubieras una Y dicho. solo se persona que me acordó cumpleaños. Casallas, profe. Hubieras dicho. Ay, Acosta se acaba de conectar, ella cumplió el lunes, feliz cumpleaños. feliz Espero que Navidad. la hayas pasado fenomenal. A Camilín también, espero que la haya pasado fenomenal. Y Valesca mañana la va a pasar Y brutal. yo, profe, yo cumplí en junio. No, Solo Casallas para me tiene bravo porque no entrega trabajo. Yo cumplí en julio. No, mentiras. A todos los que se nos ha pasado por una u otra forma, en serio, feliz cumpleaños, muchachos. Ustedes saben que los queremos mucho. Y cuando volvamos, seguro vamos a hacer un festejo con papitas y todo chévere, ¿listo? Va a ser genial. Profe, que iba a ser chévere no, el profe no sabía hacer compartir, dice el de biología, no sabía hacer un compartir. ¿Tú ¿Qué cuándo esperas de cumples? un compartir? Pero yo con ustedes no he hecho compartir. Y no lo voy a hacer porque solo lo hago con mi dirección de curso. Profe, no, tu curso nos contó que eres muy aburrido. No, mentira. Sí, la verdad, sí. Bueno, depende. Pues que, Depende. por ejemplo, Dependía de la actitud del día. un día no me acuerdo qué fue, que estábamos haciendo un compartir, creo que todos los cursos, ¿te acuerdas? Y que se había Ajá. perdido una lonchera o algo así. Ajá. Y Fue que el Me último día. acuerdo la lonchera, perfectamente que le Pues el robaron último día que algo a una estábamos en el compañera. colegio. entonces, Le y robaron no algo a una compañera y no iba a compartir. hacer un compartir, no porque yo no quisiera, sino Sino para porque, evitar robos. no, sino porque Por orden de Julián. los Por castigo. directivos dijeron, no van a hacer el compartir hasta que aparezca eso. O sea, no fue por mi culpa. O sea, que yo quedé como el culpable, bueno, me da igual. Pero pues no fue decisión mía. O sea, fue Julián que dijo que no podían hacer el compartir hasta que apareciera lo que se había perdido, que ya ni me acuerdo qué era. Una lonchera. Eso. Solo Pero, podían comer porque ya habían traído las cosas. Profe, Pero no ¿cómo se podían exactamente. sintieron? Profe, ¿cómo se sintieron los de tu curso con la música a todo volumen al lado? No sé. Pues yo me sentía tan bien porque el salón no se ensució. A mí me dijeron que estrés eso, que porque el profe era así. No, pero es que no fue culpa mía, o sea, fue Julián el que me dijo, no podemos hacer compartir, y cosa que estoy de acuerdo. O sea, digamos, que vamos a hacer compartir si se le pierde a algún compañero, imagínese que a usted se le haya perdido Un algo día que me haya robé 10 llevado. mil pesos y compré comida con esa plata y se la di al que se los robé. ¿Cómo? ¿Se robó? No, ya me los encontré, Ah, pero no fue en este colegio, fue en otro colegio. ajá. Me Está encontré grabado. plata, me Ya está encontré grabado, plata sí. y compré comida con esa plata y después le di comida al que estaba buscando sus 10.000 pesos. Bueno, casa ya, listo. Entonces, creo que ya nos está conectando más gente, ya No, estamos. te los asesinatos a Julia. Apaguen los micrófonos, por favor, para que no nos silencien. No, escuchemos, ahí sale información importante. El profesor. Listo, entonces miren, mis amores, nosotros vamos a tener muchos procesos, digamos, a veces nosotros por querer hacer más en procesos de restauración, pues sabemos
hacemos menos, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Y bueno, algunos de ustedes ya saben, porque lo hicieron en su exposición. ¿Qué creen ustedes que es lo que nosotros debamos hacer en primer lugar para hacer la recuperación o la restauración de un ecosistema? ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Pues yo creo que es ver cómo era antes el ecosistema e intentar hacer que, pues, intentar hacerlo ver cómo era antes, pero recordar por lo menos tener factores de cómo era antes para poder saber cómo va a ser después de ¿cómo decir? Se me olvidó la palabra. ¿Recuperación? Eso. Ok, bien. Bueno, acá Mora me dice, hay que analizarlo. Muy bien, eso es importantísimo. ¿Alguien más? ¿De qué, profe? ¿Qué? Cuente, que estaba un poco distraído. ¿Qué se necesita para recuperar o hacer una restauración de un ecosistema? Bueno, basándome en lo que tú dijiste de que el ecosistema se recupera solo y que si nosotros lo intentamos arreglar se puede dañar, lo mejor sería dejar que se arregle solo. Si vemos que no se está arreglando, pues ahí sí intervenimos un poco. Bueno, listo, excelente, me parece bien. ¿Alguien más tiene otra propuesta? No importa, o sea, acá nada está bien y mal, sino es lo que nosotros creemos, ¿listo? En este momento. Yo apoyo a Casellas, pues, o sea, por ejemplo, eh, ver la restauración, cómo va, y bueno, de acuerdo a eso, intervenir o no intervenir. ¿Listo? Bien. ¿Alguno más? Listo. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer y reconocer, bueno, algo que nos está diciendo Laura también en este preciso momento, ¿no? Hay que mirar en el estado en que se encuentra. Eso va a ser muy importante. Entonces, lo primero que nosotros debemos ver es, primero, obviamente, el tipo de ecosistema. Sin embargo, debemos saber cómo funciona ese ecosistema. Si nosotros no sabemos cómo es ese ecosistema, cómo funciona, va a ser muy difícil. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pretendo hacer, o sea, yo o alguno de nosotros que estamos acá, pretendemos hacer una restauración, por ejemplo, en África, pues sencillamente nos quedaría muy difícil. ¿Por qué? Porque para comprender un ecosistema nosotros tenemos que estar, o bueno, saber perfectamente cómo son las relaciones ecológicas que se dan en ese ecosistema. Lo primero que nosotros debemos saber o hacer es hablar con las personas que viven en esa zona, es decir, la comunidad. Eso va a ser muy importante porque ellos saben qué animales hay, qué plantas hay, qué fue lo que pasó. También hay que saber antes o bueno, después más bien de ver cuál es el ecosistema, ¿cierto? Vamos a ver cuál es el daño, que era lo que nos decía ahorita Laura, mirar el estado en el que se encuentra. O sea, no es lo mismo hablar de un ecosistema que se daña por un incendio a hablar de esto, por ejemplo. ¿Cierto? Porque no es lo mismo hablar de un incendio a hablar de esta catástrofe. ¿Por qué? Radiación química. Pero ¿qué diferencia de un incendio? Digamos, acá vemos una Acá, planta quemada. sí, pero no es quemada tanto por un fuego, sino más bien por una explosión de una planta de energía química que obviamente podría causar cáncer a diferencia de un fuego que solo te puede quemar. Muy bien.
Entonces, digamos, cuando nosotros vemos, si ustedes se dan cuenta, en esta fotografía, por ejemplo, o en alguna serie de fotografías en Chernobyl, bueno, Chernobyl es esto, o sea, Chernobyl es la planta de energía nuclear, al lado queda un pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? Bueno, había un pueblo, porque después de eso se desocupó. ¿Pripyat? Pripyat, ¿sí o no? Queda el pueblo de Pripyat, que pues ya está desocupado, totalmente, ¿cierto? Miren, por ejemplo, esta fotografía del 97 y cómo está actualmente en el 2011. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay un deterioro también porque hay un cierto tipo de radiación que en cierta medida ha disminuido, pero sigue siendo muy alto. Pero hay plantas y ahí se han registrado animales también en la zona que han logrado adaptarse de una u otra manera. Sin embargo, si nosotros quisiéramos hacer un proceso de restauración, digamos, en el ecosistema de allí, pues va a ser muy complejo, va a ser muy difícil, digamos que alcanzar este proceso de restauración, primero por las posibilidades que nosotros tenemos de estar allá, que son mínimas. O sea, nosotros no podemos estar un tiempo prolongado porque pues sencillamente eso nos va a hacer daño y nos va a matar al fin de cuentas. O lo que decía Casabayas, puede generar un tipo de cáncer por el daño que generan las células. En fin, o sea, no podemos estar allá mucho tiempo. ¿Listo? Eso va a ser muy importante. También vamos a ver que el proceso de recuperación del ecosistema sí se da, se puede estar dando en estos momentos, pero eso depende de las plantas y de los animales que estén en esa zona, ¿sí? Depende mucho de las plantas y de los animales que estén en esa zona. Entonces, hay que ver cuál es la capacidad que pueden llegar a tener los animales y las plantas para adaptarse a una radiación tan alta. ¿Eso es posible? Claro que lo es, ¿sí? O sea, claro que puede llegar a serlo. Pero, sí o sí, se tienen que generar procesos evolutivos para que se puedan llegar a adaptar en esa zona las especies. ¿Listo? Entonces nosotros podemos ver cómo es que este fallo en un reactor de esta planta nuclear, pues generó todo este cambio, ¿sí? Generó prácticamente la destrucción de esta ciudad y pues ahorita es un lugar lleno de edificios, sí, claro, pero es inhabitable. Camilo me pregunta algo del trabajo, envíalo por favor. Y dice, profe, si yo entrara a Chernobyl sin ningún tipo de protección antirradiación, ¿cuánto tiempo duraría? Depende de la zona en la que estés. O sea, eso depende mucho de la zona en la que estés. Digamos, por ejemplo, si tú estás aquí en Pripyat, se supone que uno puede estar allí tal vez una hora en el pueblo. Pero si tú vas a la planta, incluso hay un video de un científico que encontró como una especie de masa radioactiva que está allí cerca al reactor que se estalló. Y él estuvo unos minutos nomás cerca de esa masa y a los 2 días murió. Y él no lo percibió, o sea, él no se dio cuenta porque esta energía radiactiva realmente lo que hace es disipar o separar los átomos que están en el cuerpo, ¿sí? O sea, porque es energía radiactiva. Entonces, básicamente, eso es lo que va a hacer o lo que va a pasar al interior de nuestro cuerpo. ¿Listo?
Entonces, digamos, no podemos durar. Ahora tampoco se han generado cosas como algunas películas muestran, ¿no? O sea, o películas de terror que se han generado zombies y cosas locas así, nada. Yo había visto un video que muestra un pez de 3 ojos. No el de los Simpsons, uno real. Bueno, habrá que ver, pero de Chernobyl no hay agua. ¿Cómo? Pero el pez no estaba vivo, el pez estaba muerto y lo encontraron, pero con 3 huecos de los ojos en vez de 2. ¿Pero de Chernobyl Pues no sé bien, o de otro lugar del mundo? pues no sé por qué lo vi hace rato, pero pues no sé, sería lo más lógico que fuera de Chernobyl. Ah, sí, no, ¿Profe? porque, dime. Y digamos, en Fallout, el juego, ¿es posible que un humano se mutara tanto por la radiación? Pues la verdad no lo he jugado. ¿De qué trata? ¿Pero lo has visto o algo? Sí he visto como las carátulas, ¿no? Pero pues ven y lo busco. Es de que hay una explosión nuclear. No, el pez es de Argentina, olvídalo, el pez es de Argentina. ¿Qué? El pez de 3 ojos es de Argentina. Ah, ¿es de Argentina? Bien. Fallout pegado. Ah, espérame que está cargando. El profe viene traductor. ¿Qué es Fallout? Ya. Listo. ¿Pero qué? O sea, Se me Profe, metí en todos los juegos del mundo. pero no veo los humanos. ¿Qué pasa con ellos? es que tú puedes... Búscalo. El juego es de que hay una explosión nuclear. Ajá. Y por ahí tú te puedes encontrar humanos que pueden ser tus compañeros, pero son súper mega mutados. O sea, si es posible que le pasa. Por ejemplo, ese bicho Como de este. una imagen. ¿Como este? No, ese eres tú. ¿Eso soy yo? Uy, yo quisiera ser así de grande, mijo. ¿Como este? Pues busca Fallout personajes, así se encuentra más fácil. O como, ah, esto, es de zombies, son zombies. ¿Sí? Pues es que lo que dice Camilo es que algunos son buenos, otros son malos. ¿De estos son buenos? ¿De estos que están en Al pantalla? parecer te están Ah, persiguiendo. profe, esos son malos. Ah, bueno, sí, Esos yo sí sí son decía. como zombies Yo, alienígenas. Dime. Un momento, que esperes un momento, hijo. Digamos, a partir de toda esta cuestión de como cuando se empezó a trabajar con energía nuclear y todo, como que se sueña, el hombre tiene como un deseo, le tiene miedo, pero a la vez le tiene como un deseo a estas historias de zombies, ¿no? Por eso son tan populares. profe, Realmente profe, esto no pasaría con una explosión nuclear. Dime. déjeme compartirle para que vea cuál es. A ver si es posible. Porque no son así. A ver. Aunque yo sé que la respuesta es no, pero bueno, dale. Allá pues. Pero ese es un humano, o sea, un sujeto Sí, esos son racional, tipos piensa. vivos normales. Ok. Pero está desfigurado, o sea, Ajá. fue desfigurado por la radiación. O este. ¿Es posible que quedara alguien así por la Sí, radiación? claro que sí. ¿Pero seguiría vivo? Sí, puede pasar. Mira que en la Segunda Guerra Mundial, cuando lanzaron las bombas de Hiroshima y de Nagasaki, voy a volver a compartir, ¿sí? Sí, dale, dale. Era para mostrarte. Dale. Entonces, cuando pasó lo de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, eh, mira que muchas personas quedaron de una forma similar.
Pero ¿qué pasó? Que estas personas por la radiación, pues no vivieron tanto tiempo, ¿sí? No vivieron tanto tiempo. Entonces, pues, digamos que esta radiación, si es muy alta, va a seguir generándose. Entonces, vamos a mirar cuando hay en energía, o sea, una cosa es lo que les decía, hay que mirar el tipo de afección que se dio en el ecosistema, porque una cosa es hablar de un incendio, ¿sí? Y otra cosa es hablar de esto que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, miren una sola bomba atómica, lo que generó. Miren esto, ¿sí? La explosión de Beirut. O sea, en minutos, bueno, podemos analizar, por ejemplo, el caso de Beirut, cómo quedó y cómo está actualmente. Pero evidentemente esto es mucho más fuerte que lo que pasó en Beirut, ¿no? Obvio, aquí está. XD. Una bomba nuclear no fue tan... Ah, esta bomba nuclear no fue tan radioactiva. Claro, como fue la primera, actualmente hay bombas que son más fuertes y en el caso, digamos, por ejemplo, de Chernobyl, no destruyó todo de una, eh, pero sí empezó a liberar energía radioactiva, ¿sí? Eso fue lo que Que pasó con Chernobyl. las cucarachas. En cambio acá, la radiación se liberó, pero digamos que ya este es un lugar habitable. Entonces yo quiero que miren esta imagen, miren acá todo esto, como en unos minutos todo se destruyó, inclusive las plantas, etcétera, ¿cierto? Que estaban allí. Pero yo quiero que ustedes miren esta imagen ahora. Cómo está Hiroshima actualmente. ¡Wow! Pongamos acá. Hiroshima en la actualidad. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, bueno, esto es muy emblemático, como ustedes vieron en esta foto. Voy a volverla a poner. ¿Cierto? Este es un edificio que quedó destruido por la explosión de la bomba nuclear. Y fue un edificio que decidieron conservar por memoria histórica, o sea, para no olvidar lo que ocurrió en ese lugar, ¿sí? Pero si nosotros comparamos la foto, ¿qué vemos? O sea, si comparamos esas dos fotos de la destruida a esta, ¿qué vemos? Ningún cambio. Solo el fondo. O sea, No, no, o sea, pero no solo en el edificio, o sea, el edificio se decidió conservar. Vegetación. La vegetación. O sea, eso es lo primero. Miren cómo empieza a recuperarse. Obviamente ha pasado mucho tiempo. O sea, recuerden que eso fue en 1945. ¿Sí? Pero entonces mire lo que nos dice Mora. Nos dice, es un proceso de restauración ecológica. Lo que estamos viendo es un proceso de restauración ecológica en el que tuvo lugar el humano. ¿Sí? Entonces, si bien este edificio se decidió quedar allí, o lo dejaron allí, pero la Hiroshima que vemos actualmente no es esta foto. Esa no es. ¿No? Sino la Hiroshima que nosotros vemos actualmente es una ciudad totalmente diferente como esta. Miren acá. Esto es un proceso de restauración que es mucho más complejo y que obviamente requirió mucho dinero. Como ustedes bien decían la semana pasada, pues la restauración ecológica también implica cierto tipo o cierto gasto de dinero, ¿no? No, sobre todo en lugares que han sido tan afectados. Pero miren que en este lugar se han dado muchas transformaciones que han permitido a que la ciudad siga creciendo. Es una ciudad que quedó totalmente destruida y actualmente es mucho más avanzada que de Bogotá, que el único daño que sufrió Bogotá ha sido en el 48 con el Bogotazo y Bogotá no, digamos que no tiene como una especie de progreso como se ha dado con esta ciudad. Bogotá es aburrido. Bogotá es lo mejor, ¿qué pasa? Otra zona también que estuvo igual fue Normandía, en que en ese momento está igual que Hiroshima en la actualidad.
Bueno, digamos, me imagino que hablas de Normandía en Francia. Hay bueno, ustedes que les gustan los videojuegos, o si no, pues hay películas. Hay una misión durante la Segunda Guerra Mundial, fue muy importante allí en Normandía, y fue un territorio de guerra en Francia, eh, que se denominó el Día D, ¿cierto? Entonces acá Mora me está diciendo, el comienzo de Call of Duty World War II, o sea, el Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial que sacaron, inicia con ese momento que se llama el Día D. ¿Alguien no sabe qué es el Día D? Yo no Yo, sé qué es el día de. ¿Qué es eso, profe? el O día sea, de la de... ¿ah? Nada. ¿O que el día de la de? O sea, yo quiero que hagamos el comparativo y voy a mostrar esto como algo histórico, pero vamos a hacer el comparativo. El día D fue el día que Estados Unidos y todos los aliados decidieron tomarse las playas que estaban invadidas por alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Creo que esto pasó en el 44, un año antes de acabarse la guerra. Entonces miren la cantidad de barcos. Hay una película también que se llama El rescate del soldado Ryan, que empieza con esta escena. Los soldados viajaban así, miren, en estos barcos. Cuando llegaban a la playa se abría esta compuerta y ellos salían y en las bases de la playa están los alemanes disparando todo el tiempo, ¿sí? Hay una película que se llama Hasta el último hombre, pero es que yo no me acuerdo si Hasta el último hombre, eh, no, creo que Hasta el último hombre No, profe, no. no hablan del día D, pero sí No, hay algo muy Es otro parecido lugar. porque Hasta el No, último profe. hombre, el desarrollo de la película es en Japón, en una isla que se llama Okinawa, que fue también muy importante para la guerra como tal, para también, ahí en Hasta el último hombre y pasa eso. Pero ¿qué pasa con esta en específico? O sea, yo quiero que miremos algunas, digamos, esto es una recreación. El juego, Profe, dime, esa película del Hasta el último hombre fue la de Desmond 2, ¿cierto? sí, creo que sí. Sí, un man que hizo de Spider-Man, creo que. Sí, la segunda película de Spider-Man. Sí, 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 sí. Entonces, mira, que él salva personas. Entonces, miren, el día de era esto. O sea, miren las playas y estaban totalmente eh, invadidas, ¿sí? Era un paisaje algo desolador y que tenía unas maquinarias allí, eh, digamos, de guerra. Actualmente es un cementerio, muchos lugares de Normandía, miren, cómo ha cambiado o cómo se ha transformado estos lugares. Miren, así aparece. Cada una de las cruces que vemos allí son o representan a los soldados que perdieron la vida en ese conflicto. Pero lo que nosotros vemos también es que cambia mucho, o sea, de esto que vemos acá, miren, ¿cierto? A las playas, eran 4 playas que estaban invadidas, a las playas que están actualmente. Entonces vamos a buscar playas de Normandía en la actualidad, a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Entonces, miren, hay algunos, digamos que, centros de memoria también, como que se decidieron guardar para evitar la memoria, pero, bueno, diré lo que dice Mora. Entonces, cuando empezó la toma de la playa, el ecosistema de allí quedó una nada, dice él. Entonces, claro que sí. O sea, son procesos totalmente diferentes. Si bien es una playa, digamos que no lucía de esta forma que estamos viendo acá. Todo esto, pues, digamos, se terminó en ruinas y las ruinas no son solo de los edificios eh, humanos, ni mucho menos, sino va a ser de todo lo que
lo que está allí. Miren acá el comparativo. Entonces miren que ya muchos años después, o sea, esto fue en el 44, aparece vegetación y se transforma. Obviamente hay una intervención humana ahí, hay carretera, etcétera, pero la población vuelve a, digamos que, a tomar control de este territorio. Hay algo importante allí. Esto va a sonar un poco cruel, pero puede llegar a servir. Digamos, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera recogido ni un solo cuerpo de esta batalla? Si no se hubieran dejado allí en el lugar donde cayeron, ¿qué hubiese pasado? Pues sería Encontrar una zona muy boscosa porque no, una serían zona con abono. un olor, primero, terriblemente horrible por todos los cuerpos. Una Segundo, zona muy pues, contaminada. exacto, contaminada. ¿Pero por qué? Por el olor de los cuerpos putrefactos. Pero digamos que los hayan dejado allí en el 44 y ya estamos en el 2020. Ah, se desaparecen. Pero Sí. ¿cómo sería? ¿Cómo te imaginarías que fuera o que hubiera pasado? Entonces, Eh, algo importante, ahorita, ¿quién fue el primero que habló? ¿Camilo? viene de Sí, Moscú. profe. Algo que nos decía, pues sería una zona boscosa. Bueno, depende de los nutrientes que haya, pero lo que sí es cierto es que los cuerpos en descomposición, y no solo los cuerpos humanos, sino cuerpos de animales, cuerpos, recuerden que las plantas también tienen cuerpos, Cuando cuando mueres se te le hacen cae la abono. hoja, eso se vuelve abono. O sea, eso se va a volver abono y va a ser una materia que va a ser aprovechable para las demás especies que están allí. Y esa materia aprovechable va a ser importantísima para que se den los procesos de sucesión ecológica. ¿Listo? Entonces miren que va a haber zonas que están muy deterioradas, que están destruidas, pero a lo largo del tiempo van a poder ser unos lugares donde el ecosistema se ha recuperado de muchas formas. O sea, miren cómo estos lugares también van a ser sitios estratégicos, ¿sí? Van a ser sitios estratégicos para el hombre también, de una u otra forma. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver, o sea, el daño que sucedió en estas playas era mucho más fácil de reparar que el daño que sucede con las explosiones atómicas. Ahora, nosotros vamos a ver el tipo de daño, por ejemplo, que hay en ecosistemas como Colombia, que es un daño de ecosistemas a partir de minería, por ejemplo. Si se da la minería acá, ¿cómo recuperar un ecosistema? La minería no es lo mismo hablar de minería acá en Bogotá, por ejemplo, en las montañas, que excavan arcillas para sacar ahí arena y hacer ladrillos para construir casas, que sacar oro en el Cauca con mercurio. No es lo mismo. Hay un tipo de minería que genera más daño que otra, las dos generan daño. Pero entonces vamos a ver cómo es que se da ese proceso de restauración y por qué hacerlo. O sea, tenemos que responder esa pregunta. Y cuando nosotros nos preguntamos por qué o para qué hacer un proceso de restauración ecológica, sería mucho más fácil responderlo si lo vemos desde la red trófica. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? La red No, eléctrica es la que o por ejemplo, sí, transfiere como la energía de cuerpo a cuerpo. Bueno, tiene que ver con la energía, bueno, ya sabemos, pero ¿qué más? O sea, ¿qué es lo que está pasando allí? Vamos a ver. O sea, ¿qué es lo que nos indica la red trófica, amigos? la cadena alimenticia. Una red trófica está conformada por muchas cadenas alimenticias, pero la flechita que nosotros vemos ahí nos está indicando algo muy específico. ¿Qué será? Bueno, acá me escribe Los alguien. nutrientes. Es como un ciclo. Los nutrientes tienen un nombre específico. ¿Seres Eh, vivos?
Sí, ¿Cómo esos los son seres vivos se relaciones pasan la interespecíficas. energía? ¿Cómo le decimos a esa energía? Glucosa. Muy bien, excelente. Es la glucosa. Lo que nos está mostrando esto es cómo va a fluir la glucosa de un lado a otro. Entonces, si nosotros queremos hacer un proceso de restauración, tenemos que empezar por ¿quiénes? ¿Por qué seres vivos tenemos que empezar en un proceso de restauración ecológica? Y ahí Por en la imagen está Los clarísimo. autótrofos. Es decir, las muy plantas. bien, Las plantas. autótrofos, ¿sí o no? Es decir, las plantas. Porque es que miren, en el caso hipotético de que estas plantas dejaran de existir, estas que estoy señalando acá, o sea, que ya estas plantas no estuvieran, ¿qué pasaría, muchachos? ¿Qué pasaría? No conseguiríamos la glucosa. No, pero acá no hay ningún humano. Acá estamos románticos, no hay ningún humano. No Si estas, conseguirían. este primer nivel de animales que me relacionan acá no obtendría glucosa. Y luego, O sea, se morirían y lo, luego estos tampoco, que obtienen glucosa de ellos. Y por último, Se estos destruiría la tampoco. cadena alimenticia. Ah, ok, bien. Entonces, cuando yo digo comprender el ecosistema, estamos hablando de esto también, o sea, qué especies hay, cómo se relacionan unas con otras y de qué forma ellos van a obtener como una especie de equilibrio ecológico, ¿no? De equilibrio ecosistémico. Porque todo, y esto no lo vamos a meter en la cabeza, todo está relacionado con todo, que a veces son relaciones difíciles de entender, pero tiene que haberla, ¿listo? Tiene que haber una relación. Entonces, hay unas especies, ya para terminar con esto, hay unas especies que las llamamos especies sombrilla. ¿Y por qué las llamamos especies sombrilla? Porque la existencia de esa especie permite que existan otras especies. Por ejemplo, esta planta de acá está sirviendo como sombrilla o permite que estas vivan, que estas puedan existir a partir del flujo de glucosa. Pero si esta llegara a morir, a desaparecer, pues estas que se alimentan de ella, que obtienen glucosa de ella, también van a morir. Eso es lo que llamamos una especie sombrilla, que permite, gracias a sus funciones, que otras sigan existiendo. ¿Hasta ahí queda claro? Sipi, sipi. Listo, bien, amigos. Bueno, ¿alguna pregunta o todo queda claro hasta ahí? Para ya se va a desconectar esto. Todo claro. ¿Seguro? Porque ya no me ama. Todo claro como el agua. Esa la puedes responder tú. Porque soy feo. Ya, siguiente pregunta. Ah, eso no es de ser feo, ser lindo, mijo. No se meta solo la cabeza que en serio se lo cree. No, profe. Pero desde que tengo 5 años. Ay, ay, es por el tiempo, todavía son muy chiquitos. Bueno, mis amores, piensa en el proceso de restauración, Casallas, y verá que ahí está la respuesta. Ah, De pronto el problema es que usted no sabe cómo a ella le gusta obtener la glucosa. O sea, ¿qué tal usted le dé chocolate si a ella le guste otra cosa? El pollo asado. ¿Se me entiende? La solución está en comprender el ecosistema, Casallas. Piensa en eso y verá que ahí encontrará el amor. ¿Listo? Bueno, mis amores, entonces los amo mucho. Nos vemos el día viernes. Son los mejores, no lo olviden. Ustedes son lo máximo. obvio. ¿Listo? Chao. Chao. Chao, profe. Chao, mis amores. Chao. Ustedes son los mejores. Chao. no, profe. Chao, chao. Espérate. Chao. Espérate, no, espérate. ¿Qué pasó, papá? Profe. Se va a cortar. Y si se No. corta, no nos volvemos a conectar. Dale, rápido. Tienes 10, 9, No. 7.